Las adherencias viscerales. Las adherencias son un tejido cicatricial anormal que afecta los órganos abdominales y pélvicos. Son bandas anormales de tejido cicatricial uniendo zonas. Las adherencias pélvicas y abdominales se definen como adherencias tisulares que aparecen en el interior del intestino o del útero, o bien entre la superficie de los órganos abdominales y el peritoneo. Las adherencias desplazan los órganos y pueden provocar una obstrucción responsable de dolor, estreñimiento, retención urinaria o incluso infertilidad. Según Bolnick et al., las adherencias postquirúrgicas se observan en 94% de los casos. 67 a 100% se deben a cirugías abdominales, 97% a cirugías pélvicas y en 11 a 30% se produce una reaparición de las adherencias intraperitoneales después de adhesiólisis. Causas de adherencias pélvicas y abdominales. Primero, la cirugía. Según Petrovic et al., se deben a intervenciones quirúrgicas, enfermedades inflamatorias, infecciones, cáncer o endometriosis. La cirugía para apendicitis, vesícula biliar, intestino, estómago, cesárea, embarazos ectópicos, etc., provocan adherencias responsables de efectos secundarios. 2. Enfermedades inflamatorias. En 8 a 12% de los casos, ciertas patologías como apendicitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria pélvica por infecciones o inflamación en el útero o los ovarios, provocan adherencias. 3. Infecciones. Infecciones bacterianas secundarias a la enfermedad de Crohn, con abscesos alrededor de la pared intestinal y adherencias alrededor del recto y del ano, pueden producir dolor. Enfermedades de transmisión sexual, las ETS, por clamidia o gonorrea, provocan adherencias en varios órganos de la pelvis y del abdomen, útero, trompas de falopios, ovarios, responsables de dolor crónico, menstruaciones irregulares, embarazos ectópicos. Entre ellas, la tuberculosis intestinal, la infección de heridas quirúrgicas. 4. Otras causas. Otras causas de adherencias pélvicas y abdominales incluyen hemorragia interna por perforación intestinal, endometriosis, cáncer y formaciones tumorales, radioterapia y quimioterapia, aunque raras, algunas deformaciones y enfermedades congénitas pueden producir adherencias presentes desde el nacimiento. Síndrome de Asherman. La ilustración de la izquierda muestra un síndrome de Asherman donde hay adherencias o sinequias intrauterinas. Las fotografías de la derecha muestran adherencias pélvicas alrededor del intestino, útero y ovario. Patogénesis. El proceso inflamatorio y el sangrado son responsables de una hipoxia local que mantiene la permeabilidad endotelial, con exudación de tejido serosanguíneo y pérdida linfática, que facilita la invasión de fibroblastos y de colágeno. La alteración de los mastocitos del estroma provocan la liberación de sustancias vasoactivas, histaminas, cinínicas, factores de crecimiento e inflamación, coágulo de fibrina que recubre el tejido lesionado.
aparecen enlaces patológicos de fibrina entre las superficies, lo que hace que la membrana basal de la capa mesotelial se adhiere a los tejidos vecinos. La reacción inflamatoria inicial está desencadenada por cirugía, infección bacteriana y radiación, reacciones alérgicas, lesión química o isquemia tisular. Los depósitos de fibrina y el exudado inflamatorio provocan una inhibición de la enzima activadora de plasminógeno de las células mesoteliales. Las citoquinas inflamatorias, como el factor de necrosis tumoral y las interleucinas 1 y 6, permiten la liberación del inhibidor 1 y 2 del activador de plasminógeno y son responsables de adherencias por formación anormal por parte de los fibroblastos y del colágeno. Esta figura muestra cómo a partir de un traumatismo y de la isquemia se desencadena inflamación y exudación responsables de deposición de fibrina y sangrado que provocan unión fibrosa y migración de los fibroblastos que inducen angiogénesis y descomposición del colágeno. Estos eventos sucesivos generan las adherencias fibrosas. La fotografía de la izquierda muestra la abrasión de la serosa con áreas de hemorragia punteada en el intestino delgado. El dibujo de la derecha muestra las áreas de intestino donde se realiza la abrasión de la serosa. Estas dos ilustraciones muestran en la parte superior las modificaciones celulares en función de los grados de adherencia y en la parte inferior las modificaciones celulares en función del número de días. Escala de Masucci para evaluar la severidad de las adherencias peritoneales. Columna de la izquierda, grados. Columna de la derecha, características de las adherencias. Grado 0, sin adherencias. Grado 1, adherencias leves. Se pueden separar con bisturí o tijeras. Grado 2, adherencias moderadas. Se pueden separar mediante disección Roma en 50% de los segmentos adheridos. Grado 3. Adherencias severas. Se pueden separar en más del 50% de los segmentos adheridos. Grado 4. Adherencias severas asociadas a lesión de la serosa. Grado 5. Adherencias severas asociadas a lesiones del espesor total de la pared intestinal o del parénquima del órgano. Esta fotografía muestra una adherencia entre el pulmón y la pared costal. Clasificación de las bridas de Weibel. Las bridas se clasifican según su origen, congénitas, adquiridas, espontáneas, y su localización anatómica, visceroparietales, visceroviscerales, visceroepiploicas, epiploico-parietales. La reacción inflamatoria inicial es el primer paso en la formación de bridas. La distribución anatómica de las adherencias intraperitoneales postquirúrgicas está en relación con el lugar de la agresión. Síntomas de las adherencias pélvicas: dolor abdominal, dolor pélvico crónico, náuseas y vómitos, pérdida de apetito. Complicaciones de las adherencias: obstrucción intestinal, compresión, torsión y tracción, dificultando el tránsito intestinal. Hay pérdida de apetito, piel y boca seca,
sed intensa, náuseas, vómitos, estreñimiento, hinchazón abdominal y retortijones, etc. Estrangulación intestinal, volvulos intestinales. Existen riesgos de gangrena. Infertilidad por adherencia en las trompas. Embarazos ectópicos por adherencias en las trompas de falopio. Las adherencias pélvico-intestinales provocan dolor crónico, dolor al caminar o en ciertas posturas, micción frecuente o retención urinaria. Puede haber riesgo de afectación de la vida personal, familiar y social con fuertes depresiones y pérdida de empleo por la incapacitación que producen los síntomas. Esta tabla muestra las tasas de síntomas según el número de días y en la sexta semana para el dolor perineal, disfunción urinaria y disfunción intestinal. La desdiálisis es una intervención quirúrgica con bisturí, láser o electrocirugía. Su meta es eliminar la adherencia y forzar un nuevo proceso de cicatrización. Se utiliza la laparoscopía en lugar de la cirugía abierta. La adhesiolisis se utiliza en los casos severos, donde hay obstrucción intestinal o bien síntomas importantes.